Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 18 del libro de Mateo. Según los expertos, desde muy temprana edad podemos desarrollar el sentido de competencia. Esta es buena para lograr nuestros objetivos, pero también puede convertirse en dañina cuando lo hacemos utilizando aún aquellas cosas que no son correctas para lograr lo que queremos. Por lo tanto, debemos tener un sentido de competitividad equilibrado. Al parecer, los discípulos fueron criados bajo estos principios de la competencia. Y hoy se presentan a Jesús con una pregunta, y Jesús de manera particular les responde una vez más para atacar este problema. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Leamos los primeros versículos del capítulo de hoy. Declaran lo siguiente: en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo: os aseguro que si no os cambiáis y os volvéis como niños, no podréis entrar al reino de los cielos. Los discípulos habían escondido este sentido de competitividad y de ser el más grande por mucho tiempo. Pero llega el momento cuando sale finalmente de su corazón el deseo de ser mayor que los demás. Y Jesús les enseña una gran lección. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad, en que como un niño dependamos totalmente de nuestro Padre Celestial y nos dejemos guiar por Él, tomándonos de su mano y reconocer nuestra dependencia total de Él. También el Señor les advierte a los discípulos con relación al hacer tropezar a aquellos pequeños. Declara el versículo 6. El que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor sería que se colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. La palabra tropezar es la palabra griega escandalizo. De allí proviene la palabra escándalo. Lo que el Señor está queriendo decir es que no debemos ser nosotros los promotores de los escándalos. Y ese es el primer principio que Él enseña en el versículo 7. En el mundo habrán escándalos, pero no debe ser tú el que los provoque. El segundo principio es que nuestras manos y nuestros pies deben ser de bendición para otros y no de maldición. Y el tercer principio es que nuestros ojos podrían llevarnos a la perdición, incluso a quedar exentos de lo que es la vida eterna. El Señor enseña un principio más. Notemos lo que registra el verso 18. Os aseguro que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora Jesús se propone exponer un tema de vital importancia y les dice a ellos: cuando alguien peca contra ti, debes seguir ciertos parámetros y no violentar ninguno de ellos. El primer paso que debes dar, según le expone Jesús en el texto, es: ve y habla con tu hermano, en secreto muéstrale la falta, y si él se arrepiente, lo habrás ganado. Si esta persona logra reconocer su falta, no es necesario dar el siguiente paso. Sin embargo, si él continúa en su conducta, entonces hay que dar el segundo paso. Ahora debes ir con uno o dos testigos, y bajo la palabra de estos constará toda verdad que fuiste y trataste de hacer ver a esa persona de su error. Si se termina allí el problema y reconoce, no necesitas dar el tercer paso. Pero si no lo hace, entonces sí debemos darlo. El tercer paso es: ahora que ya le mostraste su falta a solas, ahora que fuiste con testigos, ahora muéstralo a la iglesia, cuéntaselos, y no para que lo recriminen o lo reprochen, sino para que oren por esa persona para que pueda pronto volver a la iglesia. Así que estos son los tres pasos que el Señor nos manda
a dar con aquellas personas que han cometido algún error. Y recordemos no violentar ninguno de estos pasos. Finalmente el Señor habla acerca de un tema muy importante, acerca de unos deudores y también acerca de el perdón. Había un hombre, según el versículo 24, que debía 10,000 talentos a alguien. Como éste no podía pagar, le obligaron a hacer muchas cosas, incluso fue a la cárcel, a que su familia también fuese vendido como esclavo para pagar aquella deuda. Este hombre le rogó a su acreedor para que no le cobrara esta deuda y finalmente le fue perdonada. La deuda era de 10,000 talentos. Fue sacado de la cárcel y mientras él iba por la calle, miró a alguien que también tenía una deuda con él. El versículo 28 nos dice que esa deuda eran 100 denarios. Y dice que lo agarró de las ropas y casi lo ahorcaba diciéndole, págame lo que me debes. Interesante, ¿no? Le habían perdonado una deuda muy grande. Era una deuda casi impagable. Pero él no era capaz de perdonar una deuda pequeña. Aquí el Señor nos quiere enseñar un principio valioso. Él nos ha perdonado a nosotros una deuda que jamás podíamos pagar. Y a través de su Hijo Cristo Jesús, esa deuda fue cancelada. Pero pocas veces nosotros somos capaces de perdonar una ofensa que alguien nos hizo. Recordemos que para recibir el perdón de Dios es necesario recibir o dar el perdón a nuestros semejantes. ¿Qué necesitas hoy perdonar? Tal vez es difícil hacerlo. Pídele al Señor que te dé las fuerzas para arrancar de tu corazón cualquier rencor y que finalmente puedas otorgar el perdón o pedirlo si es que has causado daño a alguna persona. ¿Te gustaría hacerlo en esta hora? Entonces, inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu perdón, gracias por tu amor. Ayúdanos y danos la fuerza a nosotros también para perdonar. Perdonar aquellas cosas que muchas veces son pequeñas en comparación con la deuda que tú nos perdonaste a nosotros. Ayúdanos, por favor, a arrancar de nuestro corazón cualquier resentimiento, enojo, que podamos perdonar o tener la capacidad y la valentía de decirle a esa persona que hemos dañado, ¿sabes qué? Perdóname. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el mensaje de hoy. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una vez más ser reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.